Entonces, Ese plan. noches, esto es estadística, fundamento de estadística, sección 31. En la clase anterior iniciamos lo que fue la unidad 3, que tiene que ver con la medida de tendencia central, media aritmética, mediana, moda, media geométrica y media armónica para datos no agrupados. Entonces vamos a continuar explicando esas medidas para luego ver si finalizamos esta unidad. Entonces por acá tenemos, estamos viendo. Sí, maestro. Ok. Entonces, por acá tenemos lo que es la media aritmética para datos no agrupados en forma de repaso. Se suman todos los datos y se divide entre la cantidad de datos. 150 entre 15 a 10. Tenemos la moda, que es el valor que más se repite. En este caso se repite el 10 3 veces y el 9 3 veces. Entonces hay dos modas, 9 y 10. La mediana consiste en ordenar los datos de menor a mayor. Al número de datos se le suma 1 y se divide entre 2, y eso es la posición. Se busca la posición y el número que está en esa posición es la mediana. ¿Qué debo explicarle de esto? Hicimos la mediana cuando los datos son impares, pero cuando los datos son pares significa, aquí tenemos 14 datos en esta ocasión, quité 1, quedan 14. Entonces, 14 más 1, ¿cuánto da? 15. Entre 2. Maestro. Entre 2. 7.5. 7.5. Ese 7.5 es la posición. Esa es la posición. ¿Qué pasa? Si yo voy a buscar la posición 7.5, el 7.5 está en el medio del 7 y el 8, ¿cierto? El 4 el 1, el 5 el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son estos dos. Cuenten a ver si estamos lo claro. 7.5, entonces cae en la mitad de esos dos, ahí en el medio. Entre 9 y 10. Ahí cae la mitad, 7.5. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se suman el antes y después, el 9 más el 10 se suman, que da 19, ¿verdad? Y se divide entre 2. 19 entre 2 da 9.5. Y esa es la mediana. Ahí está. Mediana es igual 19 entre 2, que es igual a 9.5. ¿Entendida esa parte? Eso sucede con los números que son impares, maestro. Los pares. Los pares. Profe, disculpe, explíqueme esa parte, por favor, otra vez. Ok, voy a explicar. Yo dije que cuando los números son pares, la mediana da un número, la posición de la mediana da un número decimal. Repito, cuando los números son pares, la posición de la mediana da un número decimal. Ejemplo, si tengo 14 números, es un número par, al sumarle 1, se convierte en impar, y dividirlo entre 2, entonces me da 7.5. 14 más 1 son 15, entre 2, 7.5. Ese 7.5 cae en el medio del 7 y el 8, ¿verdad? 7.5 está ahí en el medio. Entonces, busco la posición 7, que es el 9, y la posición 8, que es este 10. Sumo esos dos números y lo divido entre 2 para encontrar la mediana. 9 más 10 son 19. Entre 2 me da 9.5 y esa es la mediana. ¿Entendido? Clarísimo. Sí. Ahora Mire,
Si tenemos todos números nada más, el 13 y el 16, es par, ¿verdad? Son dos números, es número par. Al yo sumarle 1, ya son 3 números y dividirlo entre 2 da 1,5. Entonces se convierte en impar. 1,5 cae en el medio de los dos, entre el 1 y el 2, y entonces se suman esos dos y se dividen entre 2. 13 más 16 son 29, entre 2, esa es la mediana. ¿Entendido? Creo que sí. Sí. Entonces vamos a continuar. Nosotros por aquí vimos lo que es la media armónica. Maestro, explique la mediana, por favor. De nuevo. Ok. Sí, de Ay, sí, nuevo. profe, por favor. Pero la mediana, ¿cómo? ¿Normal o impar? Aritmética. Mire cómo es la mediana. La mediana. Esos datos que están ahí se organizan de menor a mayor. Eso es lo primero que se hace. Los datos se ordenan desde el menor hasta el mayor. ¿Entendido? Después que se ordenan, se cuentan cuántos datos hay. Para calcular la mediana se busca la posición. ¿Cómo se busca la posición? ¿Cuántos datos tengo? Si usted lo cuenta, aquí hay 14 datos, más 1, 15. 15, entre 2, la 7.9. posición da 7.5, la posición. 7.5. Usted empieza a contar. ¿Cuál es el primero? El 4. El segundo, el 5. Tercero, 6. Cuarto, 7. Quinto, 9. Sexto, 9. Séptimo. Entonces, y octavo son esos dos. 7.5 está en el medio del 7 y el 8. Ahí es el 9, el número 7, y el 10, el octavo dato. Entonces, esos dos números se suman y se dividen entre 2, que eso es la mediana. 9 más 10 son 19, entre 2, 9.5. Mediana es igual a 9.5. ¿Entendido o no? Sí, maestro. Maestro, una pregunta. Diga. En la media aritmética, no importa que dé un decimal o tiene que dar un número. La media aritmética es lo que le dé. Usted no puede arreglar ese dato, porque si lo arregla ya no es media aritmética. Lo que le dé. Si le da decimal es un decimal. Si le da un entero es un Decimal. entero. Lo que le dé. Ok, Sí. gracias. Profe, Ajá. ¿puedes repetir la media aritmética que yo entré ahora? Fue. La Disculpe, media profe. aritmética para datos no agrupados es sumar todos los números y divide entre Ajá. la cantidad de números que sumó. De datos agrupados. Ok. No agrupados. No agrupados. No agrupados. Mire la fórmula ahí en azul. Esa es la fórmula. Sumar todos los datos y dividirlo entre n, que es la cantidad de datos. ¿Entendido? Profe, esa parte es la misma básicamente que se hace para los datos agrupados. No, en agrupado usted verá que es muy diferente, porque estoy ahí repasando lo viejo para entrar a lo nuevo. En agrupado todo es diferente. Estos son no agrupados, esos que están sueltos. Ahora vamos para los agrupados. Todo eso está en el examen. La media armónica, que se la saben, y la media geométrica, que también se la saben. Que es radical. ¿Saben poner radical en la computadora? Digo, en la calculadora. Profe, No. disculpe otra vez, la media armónica yo tampoco la hace. O sea, la intenté hacer y no me sale. Bueno, hágala con dos números. Mire dos números ahí. ¿Cómo se hace? El que la sabe hacer con 2, la sabe hacer con 20. ¿Cuántos números hay ahí? 2. Le dice 2, le da entre, dividir, abre dos paréntesis, 1 y 2. Escribe 1 entre el primer número, que es el 12. ¿Verdad? Cierra el paréntesis, más, abre el paréntesis, ahora dice 1 entre el segundo número.
¿Cuál es el segundo 13. número? El 13. El 13. Como es sobre esos dos números nada más, cierro con dos paréntesis y le doy a ese igual. Si hay más números, sigue agregando los otros números entre paréntesis. ¿Cuánto le da eso? Le voy a decir ahora cuánto debe dar. Si le dio bien, la sabe hacer. 2 entre 1 entre 12 más 1 entre 13. Eso da 12.48. Si le da 12.48, entonces lo hizo bien. Si no le dio así, no lo hizo bien. ¿Terminó? Eso se hace de una vez. Profesor, a mí me dio 12.24. No le puede dar 12.24. Da A mí me dio 12.48. 12.48. Fíjese que hay gente que tiene dos dispositivos encendidos y hay interferencia. Usted le da el número 2, le da entre dividir, abre dos paréntesis, le da el 1 entre 12, cierra un paréntesis, más, abre un paréntesis, 1 entre 13, cierra dos paréntesis y tiene que darle ese número que dice ahí. Maestro, Maestro. tengo una pregunta. Cuando ya terminamos de hacer la operación, ¿verdad? A lo último tenemos que poner dos paréntesis. Obligado, porque si no... Como empezó, ¿verdad? Claro, si Al no me principio entiende. ponemos dos y al último, el último. Sí, profesor. Ok, gracias. Tiene que ponerle Maestro. 2 al principio y 2 al final. Porque este lo que está cerrando. Profesor, me dio Espera, dame cerrar esa gente que tiene eso bien. 2, el primer paréntesis lo que está abarcando es la suma de todo eso. ¿Cómo se lo hago? Vamos a ver si puedo hacer algo. No, porque ya me dio 12.48. Sí, pero mira, yo quiero que tú sepas que ese primer paréntesis, mira, que lo voy a quitar de azul. Ese primer paréntesis lo que está abarcando es la operación completa y cierra aquí con el último, mira. Esos dos paréntesis es la operación completa, para que lo entienda mejor. ¿Tú ves? Eso es la operación completa. Tú abriste con este paréntesis y ahí entre paréntesis se va poniendo todos los números que aparecen. En el caso de la operación original, era 1 entre 12, lo pone entre paréntesis, más 1 entre 13 entre paréntesis, más 1 entre 15 entre paréntesis, más 1 entre 10 entre paréntesis, y cierra con el primero y el último. ¿Entendido? ¿O no? Si no entendió, Sí, no, yo lo entendí, maestro. cuando explique el examen lo va a entender entonces. En la próxima semana. Voy a continuar. Profesor, Diga. que ya lo hice y a mí me dio 12.48. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, continúo por acá. Tenemos la media geométrica, que también se la sabe. La media geométrica era simplemente saber cuántos numeritos hay. Son 5. Entonces, si hay 5 números, tengo que buscar la raíz quinta de multiplicar todos esos números. Simplemente lo que tiene que saber es cómo poner ese radical, porque la calculadora trae un radical, y eso significa al cuadrado. Y usted no está buscando al cuadrado, usted está buscando a las 5, elevado a las 5, porque son 5 datos. Entonces, si le da al cuadrado, lo está haciendo mal. Eso no va. Es a las 5. ¿Cómo lo hago? Hay un botón, se llama Shift o segunda función. Y cuando usted le da donde está la potencia, entonces ahí se pone ese radical. Primero pone el 5, después le da Shift y a la potencia, y después multiplica esos datos y ya le da el resultado. Facilísimo. Entonces, ya esos son los datos no agrupados. Vamos para lo agrupado ahora. ¿Cuándo un dato es agrupado? El dato es agrupado cuando le dan una tabla de distribución de frecuencia
el dato se llama agrupado. ¿Qué hay en su práctica? Dos columnas. La primera que son la clase y la segunda que son las FI o frecuencia absoluta. Cantidad de estudiantes. Usted tiene esas dos columnas en su práctica y en su examen también. ¿Qué tiene que hacer? Para calcular media aritmética, mediana y moda para datos agrupados, debe agregar 3 columnas. A esas dos que le dieron, debe agregar 3. La primera se llama punto medio de la clase. El punto medio aquí, ¿cómo se calcula? Se suman los dos límites, 16 más 21, y se divide entre 2. ¿Cuánto le da la primera? A mí me da 18.5. La primera. La segunda, el segundo punto medio, 22 se le suma con 27 y se divide entre 2. ¿Cuánto da? A mí me da 24.5. La tercera, 28 más 33 entre 2 es igual entre 2, 30.5. Y así se buscan todo lo demás. ¿Entendido eso? Entre dos, profe, todo es. Sí, la fórmula lo dice fácil. Se la di al principio. El límite inferior más límite superior y eso dividido entre 2. Así se calcula. Límite inferior, que es el primer número, el 46, más límite superior, que es el de la derecha, el 51, es igual y se divide entre 2. ¿Ok? Eso se llama punto medio. Punto medio. Ahí está la forma. Límite inferior más límite superior entre 2. Ah, ya la entendí, maestro. Ok. Entonces, después de eso, que ya buscamos los puntos medios, eso va a hacer usted en su examen, en su práctica 3.1. Entonces, va a buscar otra cosa que se llama frecuencia acumulada menos, FA menos. Eso lo hemos visto en clase ya. ¿Qué es FA menos? FA menos es acumular, como yo le llamo la alcancía, de arriba hacia abajo. Si a una alcancía usted le echa 4 pesos, ¿cuánto tiene? Fácil, tiene 4. Si le agrega 9, le va sumando. Tiene 13. Si le agrega 21 más, tiene 34. Le agrega 22 más, tiene 56. Entonces lo que tiene que ir sumando todos esos números. 4 más 9 más 21 más 22 más 16 más 11 más 7 más 8 más 2. Y lo sigue sumando y le da el resultado final. Eso usted se lo sabe porque lo dimos y lo hemos repasado mucho. ¿Tiene pregunta ahí? No debe tener. Entonces, la última columna que debemos hacer, ya buscamos punto medio y acumulamos. Entonces, ahora debemos multiplicar las dos columnas amarillas. La frecuencia absoluta se multiplica por el punto medio. Si yo multiplico 4 por 18.5, ¿cuánto da? A mí me da 74. La segunda, multiplico 9 por 24.5, ¿cuánto me da? 220.5. La siguiente, multiplico 21 por 30.5, ¿cuánto me da? 640.5. La siguiente, están ahí. ¿Alguna pregunta? Al final se suma todo. A mí la suma me da 3.950. ¿Entendido hasta ahí? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. ¿A qué se le llama media aritmética para datos agrupados? ¿A qué se le llama media aritmética para datos agrupados? Simplemente a dividir los 3.950 que me dio entre el total, que es 100.
Eso se llama media aritmética para datos agrupados. Mire la fórmula y mire los resueltos ahí. ¿Cómo se busca la media aritmética para datos agrupados? La sumatoria de XI, que es el punto medio, por FI, que es la frecuencia, que me dio 3.950, se divide entre N, que es 100 datos en este caso. Eso, entre los 100 datos, me da 39.5, que es la media aritmética. Ese dato no lo redondeo ni le hago nada, lo dejo tal y como me da. Ah, porque yo iba a decirle porque da 50, porque a mí me da 39.5 pelado, sin el Y usted 50. no sabe que el 5 y el 0 es lo mismo. Yo puedo llenar eso de 0 y es la misma cantidad. No sabía La ese misma dato. cantidad, la mismita. Le puedo poner 50. Me gusta ponerle 50 porque me gusta ponerle varios dígitos después del punto. 39.50. 39,5, como usted quiera, lo mismo. ¿Entendido? Media aritmética ahí. Para datos No, repita, por agrupados. favor. Que repita. ¿Usted Sí, supo la lo que me- se hizo aquí en la tabla? Sí, yo eso lo entendí, maestro. La media aritmética simplemente dividir ese total que usted buscó ahí, que es 3.950, entre los 100 datos. Mírenlo ahí, entre esos 100. Esos 3.950 entre 100, eso se llama media aritmética. ¿Cuánto le da? Ah, ya entendí. Ok. La otra medida se llama moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. ¿Cómo se busca la moda para datos agrupados? No es el que más se repite, como decía cuando era para datos no agrupados. Para buscar moda para datos agrupados, simplemente tenemos que irnos a este conjunto de datos que está aquí y buscar cuál es el número mayor. ¿Cuál es el número mayor que ustedes ven ahí? En 22. El 22. Simplemente para la moda, escríbalo si se le olvida, para la moda lo que tiene que buscar cuál es el valor o cuál es la frecuencia mayor que hay. La mayor frecuencia, ¿cuál es? La mayor frecuencia es ese 22 que está ahí. Si se fija, no hay otro mayor. Esa línea en su cuaderno, usted la sombrea entera, si la subraya. Me equivoqué subrayando porque aquí no es fácil. Pero usted le va a hacer así, le va a hacer una línea y la va a sombrear así entera. Si tiene un resaltador, la resalta. Ahí adentro es que está la moda. Ahí adentro está la moda. Necesitamos 4 datos para la moda. ¿Cuál es el primero? El primero se llama LI, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior ahí en esa clase? 34. Límite inferior, para el que no sabe, es el primer número. El primer número donde está el 22, ¿cuál es? El 34. Se llama límite inferior. El otro dato es D1. ¿Qué significa D1 o delta 1, como usted le quiera llamar? A ese 22 yo le resto el número de arriba. A ese 22 le resto el número de arriba. ¿Cuánto da? 1. 1. Eso se llama delta 1. Escriba, delta 1 es a la frecuencia mayor se le resta la de arriba. La anterior, la de arriba. Eso es delta 1. Ahora viene aquí otro que se llama delta 2, que me imagino que ya usted sabe qué es lo que va a hacer. Ahora a la frecuencia se le resta el de abajo. Eso es delta 2. A la frecuencia mayor que el 22 se le resta el de abajo. ¿Cuánto le da? 6. 6. Y por último necesita el intervalo de clase, que es de cuánto en cuánto va la clase. Si cuenta con los dedos, empieza en el 34 y termina en el 39. ¿Cuántos dedos usó? 5.
¿Cómo va a ser que usó 5 dedos? 6 dedos. 6. Empieza en el 34 a contar, porque es inclusive. O si no lo puede determinar así, simplemente usted lo que hace es lo siguiente. Usted viene, agarra el 34 y le resta el de arriba, que es el 28. ¿Cuánto le da? Al 34 le resta el 28 y ya yo digo que mi intervalo vale 6. Vaya a ver si entendió esos 4 números que busqué, cómo lo busqué. ¿Lo entendió? Cuando yo lo entendí. Sí, profe. No, El límite inferior es el 34, que es el primer número. De 1 es al 22, restarle el de arriba. Al 22 le resto el de arriba, que es 21, y se llama de 1. De 2 es al 22 le resto el de abajo, que me da 6. Y el intervalo de clase, a cualquier intervalo, número menor, al cualquier límite inferior de esto, yo les resto el de arriba y me da de cuánto es. Si al 46 les resto 40, ¿cuánto me quedan? 6. 6. Entonces el intervalo es 6. Después que yo tengo esos datos, esos 4 datos que están ahí, ya yo voy a la fórmula y calculo la moda. La moda dice límite inferior. ¿Qué pongo ahí? El 34. 34. Ahí arriba dice más de 1. ¿Cuánto vale de 1? 1. Entre, eso es división. De 1 de nuevo. 1. 1. Más de 2 6. por intervalo de clase. 6. 6. Entonces, mírelo ahí. ¿Cómo se realiza esa operación? Fácil. Para realizar esa operación, simplemente el 34, que es el límite, siempre se pasa igual. El 34 se pasa igual. Y usted resuelve esta parte de la fórmula. De ahí para acá. El 1, si quiere, lo divide entre lo de abajo. ¿Cuánto hay abajo? 7. 7. El 1 lo divide entre 7. Es igual. Y lo multiplica por 6. El 1 lo divide entre 7 y lo multiplica por 6. O si quiere, el 1 lo multiplica por 6 y luego lo divide entre 7. Como usted quiera, le da igual. 0.8571. Da igual así, profesor. 1 por Hágalo. 6. Hágalo. Entonces, al 34, que es el límite, se le va a sumar ese resultado que yo calculé, que es 0.8571, y le da 34.8571. Ahí está resuelto. ¿Alguna pregunta de eso? No. No, maestra. Y la otra medida que está en el examen también, se llama la moda, la mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. ¿Cómo se calcula la mediana para datos agrupados? Mire qué fácil. Usted se va acá y primero busca la posición. La posición de la mediana de ME, de la mediana, ¿a qué igual? Ese 100 que usted ve ahí abajo, que es el total de datos, lo divide entre 2. ¿Cuánto da? 50. 50. Entonces, la posición de la mediana da 50. ¿Sabe dónde busqué ese 50? El 100, que son 100 datos, lo dividí entre 2. Digamos que yo tenga 25 datos en el examen. ¿Cuánto da la mediana?
la posición. 12.5. 12.5. Muy bien. La mitad de lo que hay ahí es la posición. La mitad de 100 es 50, esa es la posición. Con esa mitad yo voy donde dice FA más aquí. Y digo, ¿cuál número le sigue al 50? Va después del 50. Vamos a ver. ¿El 4 va después del 50? No. No, ¿El 13 va después del 50? No, 34 va después del 50. no. no. El 56 va después del 50. Sí. Ese 56 es el número que va después del 50 y ahí está la mediana. Se sombrea eso entero ahí, el 56 entero, esa fila. Ahí está la mediana. Necesito límite inferior. ¿Cuánto es? 34. 34. La posición ya la tengo. El anterior. ¿Cuál es el FA menos anterior? 34. El anterior al 56 es el 34. Es un número que yo necesito. Por casualidad dio 34 igual que el límite, pero es casualidad. La frecuencia absoluta que es FI, ¿cuánto da? 803. FI en esa línea, ¿cuánto es? 22. 800. ¿Cómo va a ser? 800 cuánto. Mire, FI, frecuencia absoluta, mírelo ahí. Da 22. 22 dice ahí. Y el intervalo de clase, ¿de cuánto en cuánto que va? Dijimos que de 6 en 6. A un número cualquiera, tú le restas el de arriba. ¿Cuánto te da? 46 menos 40. 6. Entonces, el intervalo de clase da 6. Con esos 5 datos que tenemos ahí, ya se calcula la mediana. Mírelo aquí, los datos de la mediana. Dice, límite inferior, 34, más la posición, 50, menos el FA menos anterior, 34, entre FI, frecuencia absoluta, 22, por el intervalo de clase. El 34 se pasa igual, al 50 se le resta 34, da 16, el 16 se divide entre 22, es igual y se multiplica por 6, da 4.36. Al 34 se le suma 4.36 y el resultado final es 38.36. Entonces vamos a salir, vamos a entrar de nuevo. Se acabó el tiempo.